Hola. ¿Alguna vez les ha pasado que están mirando Pinterest y bajan por la enorme cantidad de imágenes que hay y encuentran una y dicen, ay, qué bonito, yo quiero eso? A mí me pasó con un vestido de 1827 que se encuentra en la colección del Met y está justo en la etapa de transición entre la época de la regencia, pensemos Jane Austen, Orgullo y Prejuicio, y la época romántica. Y esta transición la podemos ver en que la cintura, que en la época de la regencia estaba justo debajo del busto, está bajando lentamente a la cintura natural. Y las mangas han empezado a inflarse. Pero para hacer uno de estos vestidos no podemos simplemente hacerlo y esperar que quede igual que en la época, sino que tenemos que hacer una serie de prendas que van por debajo que le van a dar la silueta al vestido. Las prendas que necesitamos son un camisón, una enagua cordonada, un corset, posiblemente unas almohadillas para que le den volumen a las mangas y recién encima de eso el vestido. En este video vamos a ver cómo hice el corsé que me demoró alrededor de un año cosiendo y dejando de coser, mudándome y cosiendo otras cosas a la misma vez. Y fue un proceso muy largo y complicado y hice cosas que nunca había hecho y por momentos dije, ay, nunca más voy a volverlo a hacer. Pero bueno, ahora todavía no lo acabo, pero espero que haya quedado bien bonito y podamos continuar con las siguientes piezas después de tanto tiempo de planificación, investigación y costura. Uy, los gatos. Bueno, nos vemos después. Mientras Ana Luna del pasado va dibujando, hablemos un poco del corsé. Los corsés de la década de 1820 se caracterizan por su poca rigidez en comparación a los corsés que se usaban en el siglo XVIII y también por la presencia de copas para el busto, acentuando la silueta natural en vez de la forma cónica que se buscaba en el siglo anterior. El mío lo basé en este que se encuentra en la colección del Museo Victoria y Alberto en Inglaterra, y para hacer el patrón utilicé como guía uno que se encuentra en el libro Corsets and Crinolines de Nora Wall. Antes de hacer el corsé final, hice 2 pruebas para asegurarme que no iba a demorarme 1000 años en hacer algo que no iba a quedar. Y una vez que estaba contenta con el patrón, corté 2 capas de cada pieza en un drill de algodón blanco. Es aquí donde acaba lo rápido y simple. A partir de ahora nos espera una larga serie de pasos que demoran mucho. El primero es marcar con mucho cuidado todas las líneas por donde coseremos. Para eso coloqué el diseño y la tela sobre una mesa de luz. Después, junté las 2 capas de cada panel, asegurándome en cada puntada que el hilo pase por la línea del borde a los 2 lados. Para coser los canales, usé la máquina de coser pensando que me haría ahorrar tiempo, pero como quería que las líneas se vean uniformes, dejé las puntas de los hilos sueltas. Veremos cómo esa decisión me jugó en contra más adelante. Después de coser toditas las líneas de los 5 paneles, uno de adelante, 2 de los lados y 2 de atrás, lo cual me demoró como 25 horas en total, empecé a colocar las pitas y las varillas de plástico. Cortaba las pitas a medida y con un punzón abría un hueco en una punta del canal. Después insertaba hacia el otro lado un alambre delgado doblado a la mitad como una aguja gigante. Hacía un nudo en la pita y le metía en el doblez del alambre y jalaba. Para este proceso, un alicate será tu mejor amigo.
acuerdan de todos esos hilos que dejé sueltos cuando cosí los canales, pensando que hacerlo a máquina me haría ahorrar tiempo? Pues no. Tuve que uno por uno pasar todos esos hilitos a la parte de atrás, anudarlos, esconderlos y cortarlos, lo cual demoró casi la misma cantidad de tiempo que coser las líneas. Para tal punto ya estaba pensando que mejor hubiese sido hacerlo todo a mano. Cuando por fin estaban todos los hilitos escondidos, empecé a doblar y asegurar los bordes de todos los paneles y cosí los ojales en la parte de atrás. Disfruten esta toma casi fuera de cuadro de cómo lo hice. Ahora sí, se acabaron todos los pasos eternos que parecían no terminar y que me acompañaron tantos meses de costura. Ahora toca asegurar los bordes de todos los paneles para juntarlos, ya que los coseremos ya cerrados para poder hacer una puntada resistente. Antes de juntarlos, agregué los triángulos que formarán las copas y darán espacio para la cadera. Una vez hilvanados, empecé a juntar los paneles, asegurándome de alinear los bordes y las marcas de la cintura, y haciendo puntadas bien juntas, ya que estas partes estarán bajo mucha tensión al usar el corsé. Después de probármelo un par de veces y corregir algunos errores, aseguré los triángulos a mano porque me daba más control que coserlos a máquina. En las puntas hice algunas puntadas de ojal de botón como se ve en el original, para que esa parte donde la tela no alcanzaba para doblar esté asegurada. Un elemento que tienen todos los corsés de esa época es una varilla hecha de cartílago de ballena o de madera que iba en el medio del panel de adelante dentro de un pequeño bolsillo para lograr una postura recta. El mío lo hice de madera y lo tallé inspirándome en los elementos que tiene este de 1786. La madera que tenía a la mano no es muy apta para tallar, pero servirá por ahora. Después de ese pequeño descanso de coser, uní las mangas al cuerpo del corsé, me lo probé y una vez que estuve contenta con cómo estaba, marqué los bordes de arriba y abajo y cosí por toda esa línea para evitar que las varillas se salgan y rompan la cinta que pondré al final. Cuando estaba haciendo esto me dio pena porque estaba llegando al final de un proyecto que me acompañó por más de un año. Empecé a sentir un poco de nostalgia por todos los días que pasé amarrando nuditos, viendo cómo iba cambiando el clima mientras pasaba el tiempo.
Creo que por eso me gusta coser piezas tan complicadas, porque disfruto mucho el proceso de hacerlo sin pensar solamente en el resultado final. Ahora que estaban los dos lados cerrados, tenía que hacer una entrada para la varilla que irá en el centro del corsé. Para eso, abrí un ojal con mucho cuidado en la parte de adentro y cosí todo el borde para que no se deshilache. Ahora sí hemos llegado al punto sin retorno. Cortar toda la tela sobrante dejando un borde muy delgadito. Me moría de nervios haciendo esto, sentía que la tijera se me iba a ir y que iba a cortar todo mi trabajo de casualidad. Después de meses de trabajo, nos encontramos en el último paso, colocar la cinta en los bordes del corsé para terminar de cerrarlo. Preparé el taller casi por última vez y con mucho cuidado y muchos alfileres cosí la cinta.